esa historia que comienza en la prehistoria, por decirlo de alguna manera, está recogido en el libro de Orígenes del lenguaje oral y del euskera. Pero no ese es el tema, sino que es el desarrollo que se viene planteando sobre la presencia primero de celtas, después de romanos. En realidad, el tema que nos reúne hoy en día es la penetración de los romanos en la península. En la península y en el sudoeste, yo más ampliaría a lo que es el sudoeste europeo, porque el planteamiento de Roma con su afán de expansión lleva a que precisamente las guerras púnicas que tratan de la hegemonía del Mediterráneo pues vayan planteando el conflicto que tenían con los cartagineses. En la Segunda Guerra Púnica los romanos penetran en el año 219 a.C. en la península, son los hermanos Escipión los que se inician en la conquista como respuesta a levantamientos que había habido de los de Sagunto, etcétera, y esta penetración se desarrolla más por el Levante hasta plantearse la entrada en lo que era los tartesios. Les interesaba a los romanos dominar los puertos y dominar precisamente el hecho de que los minerales preciosos en aquel momento, plata, plomo, estaño, etcétera, estaban situados en Tartesia. El resto no les preocupaba. En el año 195 antes de Cristo, con Catón, que ya viene como cónsul a la península, se penetra directamente en lo que es la parte baja del río que para mí es Ibaibera, y que desarrolla lo que va a ser el nombre y la historia de la Iberia que luego se genera posteriormente. Los romanos introdujeron claramente una división administrativa que era lo que a ellos les interesaba, y con Catón se plantea el hecho de que en la península se divide con una Hispania que es la Citerior, que comprende hasta Cartagonova, desde el norte de Galicia, y desde Galicia con toda la parte sur de la Bética y lo que es la Lusitania, era la Hispania ulterior. La conquista cruenta que se inicia desde las zonas de Tarraco viene a manifestar primero pues un tema de guerra asolando lo que era todo el territorio para dominar a las poblaciones que existían. La situación que se encuentra Tiberio Graco cuando en el 175 le nombran cónsul de desarrollar unas alianzas y establecer una paz primero con los habitantes, la población de la península, se desarrolla por la parte de Levante, como no podía ser de otra manera, y parte de Tarraco se penetra desde Valencia y se va metiendo directamente en la meseta. Tiberio Graco reparó los desmanes de la conquista anterior, estableciendo tratados con pueblos como son Numancia, que está en la parte sur y en los montes Indubeda, y estableció también en esos mismos acuerdos una situación de población romana en Grácuris. Era la antigua Illurchi. Illurchi es Ágreda actualmente en Soria. Posteriormente a los acuerdos y alianzas que había hecho Graco, apaciguando los ánimos de las personas que se veían invadidas, luego el Senado romano establece en el año 175, ante una sublevación general,
el envío de Apio Claudio, de la familia de los Claudios, para que se restableciese la paz romana. Esta situación parece que se tranquiliza en un tiempo, hasta que nuevamente pues, las ansias de libertad se enfrentan directamente a los romanos. Por una parte estaría lo que puede ser, que no se trata en este momento, la lucha de Viriato contra los invasores, y por otra parte está lo que era la Hispania citerior, donde se engloba, se recoge todo lo que es la geografía propia de Euskal Herria. Una Euskal Herria que está en lo que Bosch-Gimpera establece como la familia de Asturpirinaica perigordina, que se mete en el hexágono francés actual, y el tema de la ocupación que después del Paleolítico van invadiendo pues, territorios con la colonización de las familias nómadas y recolectoras. Esta situación se prolonga durante el tiempo anterior a los romanos y es posterior la llegada de los celtas, que viene a ser 500 a.C., cuando empiezan a convivir directamente con las poblaciones anteriores existentes. Los celtas, de todas maneras, se introducen directamente hasta el norte de la península, en el noroeste se establecen y tienen una ocupación directa que está reconocida hasta Cauca y el río Moneo, pero Mundo, que viene a ser una localización geográfica del mundo celta. Como hemos dicho, con Graco se establece una relación con los numantinos y las poblaciones que están en Soria. Indudablemente el nombre de Ilurchi nos ilustra claramente de que eran unas poblaciones euskaldunes. Numancia estaba situada bajo el cerro de Garray, que no es otra cosa que Garay actualmente, y toda esa situación surge también, o lleva, mejor dicho, a un mestizaje con las poblaciones. No han existido celtíberos en ningún momento, porque eso es una construcción totalmente retórica, si se puede plantear así, o más bien pues ilustrativa de unos autores que conocían muy poco el territorio. En este tema, los celtíberos que reconoce la historia se sitúan en Alcarria. Alcarria, según mi criterio, responde Alcar, Arría, y tiene resonancias directas con el euskera, porque la etimología así lo dice y establece por lo que es la piedra de reunión, el tema del mestizaje que empieza entre las gentes euskaldunas que estaban al oeste de los montes Idubeda, que bajan directamente hasta casi Valencia y recogen la cabecera del Tajo incluido, y la Alcarria se sitúa en esta zona. En esta zona existen 18 poblaciones que las cita Ptolomeo, y una de ellas, aparte de la antigua Arriaca, que eso no es otra cosa que Arriaga, que da lugar a que luego cuando los árabes llegan la islamizan con el hecho de decir que es Wad al-Jair, que quiere decir exactamente el Valle del Pedregal, la zona de los ríos del Pedregal. Establece Ptolomeo, como digo, una serie de poblaciones, entre las que destaca el hecho de que una de ellas es Iturbida. Iturbida y Iturbide, pues es claramente palabra del euskera. Alcar también es un tema que está por desarrollar y que no se ha planteado. Con mucho más estudio de la profundidad que tenían antes de la penetración de los musulmanes, ya mucho más tarde en el siglo VIII. Hay una capacidad
de relación entre estas dos poblaciones, y esto lo que los historiadores clásicos sitúan como celtíberos, pero los celtíberos no han existido, y para mí iberos tampoco, porque Bosch Gimpera lo desacredita totalmente, diciendo que la llegada de las poblaciones del Argar son en Almería en el 2600 a.C., cuando entran con los metales, y es la posición que lleva a una entrada de personas del norte de África, que van situándose en su colonización posterior por el Levante y se establecen hacia el centro de la península, incluso llegan en algunas localizaciones hasta los montes cantábricos, bueno, todos los montes del norte de la península. Con el tema de esta situación etnográfica, lo que viene a continuación con la penetración de los romanos es que a la contestación de Roma en plan invasor, envía en los años 155 a dos cónsules, Lúculo, cónsul de Hispania Citerior, y Galba, cónsul de Hispania, que acometieron las mayores barbaridades que se puede plantear con respecto a la represión que tiene toda la población. La población que se establece con Lúculo es precisamente la zona de Cauca. Cauca es una población que acomete en el año 151, anteriormente ya habían arrasado también en la zona de Alcarria, Soria, Sagoncia, y estas poblaciones perseguidas por los romanos de forma totalmente cruenta se refugian en Numancia. Numancia es en este momento una población que recogía gentes que trataba de proteger de la invasión romana, y esto se sitúa entre Cauca y Segoncia. Es un refugio directo para las gentes que con una y otra otro origen, celta o fuese euskaldun, pues son acogidos y protegidos frente a las exigencias de Roma. Ante la evidencia de que los romanos en el año 151 y 153 se plantean la demanda de que los numantinos se entreguen a los refugiados para dominar más claramente la población, los numantinos se niegan. Les exigen además que entreguen las armas y se niegan. Y durante 20 años precisamente lo que ocurre es que tanto Numancia se convierte en el terror de Roma, como las derrotas de los generales que mandaba a Roma fueron una y tras otra pues totalmente el ridículo del Senado. En el año 132 mandó a Escipión el Africano a tomar ya directamente Numancia, que seguía siendo el punto de rebeldía y de confrontación más fuerte contra Roma. La situación de Numancia se sitúa en el año 132 con una estrategia de Escipión en el sentido de demoler, de evitar los auxilios que recibían de poblaciones de su entorno y buscar el agobio de la ciudad. Los numantinos salían a provocarles a los romanos, pero indudablemente no entraban al trapo, porque lo que hacían era seguir acabando con los bosques de su entorno, buscando la población del entorno que estuviese alejada, y al final, en el año 131, fue el ataque directo a
a Numancia, ante la cual los numantinos se resistieron, como bien se sabe, mataron a todos los vecinos unos a otros y al final pegaron fuego a la ciudad y así desapareció Numancia, con la historia trágica de lo que se conoce como una heroicidad de las gentes que buscaban su libertad. Posteriormente, a la entrada de estos generales a lo bestia, pues la Roma seguía manteniéndose en lo que era la confrontación entre los distintos estamentos de la ciudad. Estaban por una parte los patricios y por otra parte los plebeyos. La gente libre formaba parte de un partido que era el Partido Popular, mientras que los patricios mantenían su propia distinción de nobleza. Estas guerras entraron después del triunfo de Mario, que fue uno de los generales que participó en el último momento en la toma de Numancia, y luego pasó a ser procónsul, ascendiendo en lo que era los tribunos, etcétera, de Roma. En un momento determinado, Sertorio, en el año 87, después de las guerras contra los patricios, consiguió implantar el partido democrático, el Partido Popular, y la situación que se generó fue que persiguieron de tal manera a los patricios que hicieron pues también las sarrazinas tremendas con el tema de que mataban a unos y a otros, padres, hijos, madres, niños, etcétera. Y esto hasta el año en el que Mario murió, en el año 82. Y cuando en este momento murió, lo que quedaba era precisamente la parte de los patricios que nombraron a Sila. Bueno, Sila se nombró a sí mismo dictador en el 82, con todos los poderes del Senado, estableciendo directamente su propia jerarquía. En ese sentido, uno de los que tuvo que salir de Roma, no había participado en los temas de lo que era la población plebeya, enfrentándose y arrasando a los patricios, era Sertorio. Sertorio era, anteriormente a ser prófugo, uno de los tribunos que estuvo en la península en el año 92, cuando tenía 23 años, y formaba parte de las legiones que estaban asentadas en Cástulo. Cástulo es aquí una antigua población que está introduciéndose de los montes oretanos hacia abajo, ya en la Bética, y el hecho era que las legiones romanas vivían en las mismas poblaciones, confundidos con los habitantes. Eran ocupación directa, no se preocupaban de nada, vivían no confraternizaban, sino que abusaban de mujeres y de todo lo que era el poder de la legión romana, hasta que los de Cástulo, en un momento determinado, reaccionaron y en una noche le acuchillaron a todos los que vivían en su entorno, de tal manera que algunos pudieron escapar. Entre ellos estaba Sertorio. Sertorio volvió recogiendo a las tropas y también acometió pues una masacre con los que estaban directamente en el... Bueno, el tema es que Sertorio en sí mismo se estableció como el defensor en un momento determinado, después de haber desaparecido Mario, como prófugo, pero a la vez como persona que en razón a un tiempo que estuvo como pretor, pues se estableció sus alianzas con los lusitanos principalmente,
y llevó adelante una serie de reformas que eran de la ideología democrática en la península. Esta institución de Sertorio formó un ejército después de una serie de vicisitudes donde Roma le persiguió, tuvo que salir hacia las Islas Afortunadas, que son las Canarias, volver otra vez por el norte de África, a establecer un ejército con el apoyo de los lusitanos, que le llamaron, de 9.000 personas, 9.000 hombres. La represión de Sila contra Sertorio mandó a general Metelo a que arrasase lo que era la resistencia que se empezaba a plantear con la República de la península, que estaba situada en dos puntos claros. Uno era en lo que era la Hispania ulterior, donde en Évora tenían el Senado con 300 senadores, algunos de adscripción nativa y otros muchos de los que habían sido los primeros colonizadores romanos asentados ya en el territorio. El tema de la situación que establece en la península es la de una república que tiene, como digo, el Senado en Évora y una universidad que surge en Auska, que yo creo que es Ausocoa, porque hay razones suficientes para poderlas encontrar entre las contracciones y metáforas, pues lo que es el antiguo nombre de la ciudad. La república que consolida esta universidad en Osca está situada en lo que era la zona propiamente de la Euskal Herria más extendida, antes de que los romanos fuesen penetrando por la zona de la cuenca del Ibaibera en el sentido ascendente, pero que no pasaron de lo que es la ribera actual. En esa misma zona hemos visto que, por otra parte, Graco se estableció en la zona más al norte, como puede ser la zona de Ágreda actualmente, el Grácuris, el Iurchi, y establecer directamente una continuidad de ese aspecto que se considera la República en relación directa enfrentada con Roma, pues es lo que da lugar a que Roma insistiese directamente en el abatir a Sertorio. Quinto Sertorio fue un hombre brillante, venció a todos los generales romanos que les mandaban, con gentes como Metelo, que era uno de los grandes de Roma, y en un momento determinado, después de cuando la dictadura de Sila está en el auge, se plantea directamente el mandarle a Pompeyo, que era un general joven. Metelo era un general viejo. Tanto Pompeyo como Metelo fueron derrotados en múltiples ocasiones por Sertorio, y aunque en un principio el ejército era de 9.000 hombres, Sertorio consiguió tener un ejército de 70.000 hombres frente a los 60.000 romanos. En esos 70.000 hombres había 9.000 de la caballería, o 3.000 de la caballería, que eran gentes autóctonas, y Sertorio supo darles una estructura de ejército romano, incluso les puso los uniformes brillantes y los escudos brillantes, con toda la tecnología propia de la guerra romana. La resistencia que obtuvieron, Pompeyo tuvo que salir por patas en una ocasión, y Metelo en refugiarse en la Bética. Se planteó el hecho de que, no habiendo vencido a Sertorio, consiguiesen que uno de sus generales, Perpena, le asesinase en lo que es hoy en día
Aitoña, en Cataluña, Aitona. Allí en una cena los romanos que estaban con un Sertorio y Perpena le asesinaron. En ese momento fue cuando Pompeyo tomó el relevo del ejército en Roma, en la ocupación, y arremetió contra todo lo que habían sido los elementos que sustentaban la potencia de la República de Auska y Évora, y estableció, asoló, mejor dicho, Osama, Calahorra. De Calahorra pues se conoce todos como en el año 72 la destruyó totalmente, y hay un hecho que la historia lo recoge parcialmente, o sea, con una situación falsa de que fue tan bueno, tan magnánimo, que recogió a toda la población que había perdido y la trasladó al norte de los Pirineos para establecerles allí como colonos. Eso es mentira, está alimentada por el buenismo de la Iglesia, que ya en ese momento está con las gentes que habían estado planteándose pues el encuentro ya directamente con el Estado, y esta situación, la única realidad que tiene es que cuando dicen los autores romanos que trasladó como colonos a gentes, lo único que hizo es trasladar gentes de Larga, que sí estaban con Roma, a la zona que habían devastado de lo que era la ribera actual y todo el margen izquierdo y derecho del Ebro, del Ibaibera. En esta situación, la gente nativa de la zona del Ibaibera pues se trasladó, huyó, perseguido por las legiones romanas, al norte de los Pirineos. En los Pirineos, en el año 72, no estaban al otro lado ningún romano, porque la conquista de Aquitania con César es del año 52. La República de Auska en ese momento traslada a las gentes jóvenes que habían estado estudiando en la universidad toda su capacidad, y se establecen en la zona de Comins y de otras partes cerca de Tolosa. Actualmente hay una población que es, en repetir, Calagorri, pero que con el tiempo ha degenerado en Cáceres. La República de Auska marca su influencia, sobre todo en la escritura, porque las primeras inscripciones que se recogen luego posteriormente están precisamente en la zona de lo que supone el traslado, la huida de los euskaldunes de la zona de la ribera a la zona del sur, bueno, en la cabecera del Garona, del Garaune. Los fugitivos euskaldunes de Auska pues son los que en realidad mantienen toda una epigrafía que luego se recoge en algunos aspectos como el elemento propio central de ese aspecto de toda la zona que ha estudiado Joaquín Gorrotxategi, pero que lo hizo anteriormente autores del siglo XVIII, recogiendo en Ariegue y en la zona de esto infinidad de onomásticas y elementos gráficos que trasladaron directamente los que fueron ya culturalizados en la época de la República de Évora y de Auska. El tema de la conquista de Aquitania se plantea directamente a partir del año 52, con César ya siendo una de las cabezas
de la familia Claudia, que se presenta como uno de los tribunos, bueno, que adquiere el carácter de general y plantea precisamente una conquista posterior a la península. Esta situación está bien clara en una cartografía que es conocida por César, que todos hemos estudiado el tema de lo que eran los comentarios de César, donde la interpretación que hizo de sus comentarios era que precisamente Aquitania era la tercera parte de lo que eran las Galias. Las Galias llegaban hasta el Rin, según los celtas habían estado también anteriormente ahí, los germanos les empujaron hacia la orilla izquierda del Rin y lo que eran los celtas fueron poblaciones que fueron perseguidas directamente, pues tanto por los germanos por un lado como por los romanos por el otro. Los celtas consiguieron en un momento dominar, entrar en Roma en el 348 a.C., la devastaron. Bueno, entonces sería una historia más larga de contar. Pero los celtas son considerados como los cisalpinos, que son los que se mantienen en la zona, en la margen izquierda de la Rona, que ha degenerado en Ron y Arrón, el Ródanos, y lo que César dice que era la Galia era precisamente desde el Rin hasta los Pirineos. En esta zona, el mapa que emplea César no tiene ningún contenido mayor que lo que es una traza a la que llama río Garuna, otra traza que es el Marne, y entre medio plantea al norte del Marne a los celtas belgas, en el medio celtas galos y abajo los aquitanos. Los aquitanos para César eran un pueblo, una nación, dice en el texto, una nación que tenía lengua distinta de los celtas, de los galos, y costumbres distintas de los galos. Esta situación de conquista que se plantea en la zona de Aquitania le lleva a establecer con toda claridad un planteamiento de dominar en provincia, o sea, luego lo plantearemos como tal. Pero en esta zona se encuentra con que hay una resistencia a la conquista porque los que habían sido los antiguos, las antiguas gentes que habían traspasado los Pirineos se habían organizado con estructuras militares que se oponían a los generales, a Craso y a sus subordinados. La resistencia de los aquitanos, pues con una situación como la de los romanos dominantes, que ya tenían en sus legiones metidos no solamente a la población de Roma, sino que habían hecho alianzas con celtas y con otros directamente, arrasaron Aquitania y la dominaron. Y totalmente todo lo que era Euskal Herria, planteándose desde el río Loira hasta la zona de los montes del río Astur y por abajo por la Alcarria y por todo lo demás, pues quedó bajo el dominio de Roma. Después de 200 años de haber entrado en la península, el año 26 de Augusto planteó la toma del reducto que quedaba al norte del Duero, en lo que era la parte nororiental o noroccidental, donde se recogían pues todo lo que eran las poblaciones de la cornisa atlántica, pues que plantean una guerra total contra ellos a partir de lo que había sido las conquistas anteriores, donde se habían situado tanto en César Augusta, que tiene su nombre en euskera, era Salduvia, y Pamplona, cuyo nombre era Iruña, y la conquista de todo esto les llevó de todas maneras otros 10 años a las tropas romanas.
no es cuestión de entrar en los temas de la guerra, sino el tema más importante es que el pueblo asturpirinaico y perigordino, que cita Bosguín Pera, pues fue sometido a la paz romana, dando a los autores clásicos la oportunidad de citar tanto a Astures y Cántabri, como a Trigones, Caristi y Bárdulos, emparentados con vascones y aquitanos. Los bárdulos Bardulia es algo que queda en la etapa medieval y que va modificándose con los distintos movimientos de poblaciones que luego más adelante la historia recoge. Octavio Augusto sí estableció la verdad geográfica con el hecho de que si César había hablado de que Aquitania llegaba hasta el Garona, el Garona es esta limitación con el río Ariegue lateral, pero dice que todas estas gentes son las que se contemplan como aquitanos. Y es la situación en la que queda sometida la Euskal Herria bajo lo que era el tratamiento de Roma. La administración romana siempre era el divide y vencerás y siempre hace sus divisiones, lo mismo que hizo en la tarraconense, estableciendo por una parte lo que eran las administraciones Clunia, las Tours, que sitúa y recoge todo lo que era la Galicia actual, y la tarraconense propiamente, que es la parte de la desembocadura del río Ibaibera. Entramos en el tema que recoge hoy en día una discusión propiamente de libro. O sea, fueros no son privilegios. Los fueros son lo que decía César, que en su momento era quitar a la nación vencida sus fueras, era quitarle sus leyes y gobierno, y sujetarle a las leyes y un magistrado romano haciéndole tributaria. Eso eran los fueros. ¿Por qué? Porque los fueros eran la propia Constitución de Roma. La provincia era algo que había que ganar. Precisamente César cita claramente la legalidad de la colonización, imponiéndose a la legitimidad de la soberanía de las naciones por el tributo. Y hacer provincia era dominar a la población, quitarle sus libertades y sus derechos y someterlo directamente a lo que tributaban. En un momento determinado de este desarrollo de la etapa de la paz romana, en Aquitania la población de las Nove Populanian conciertan un concierto hicieron de pago de su tributo separado de las tributaciones de galos. Esto indica claramente que la población de los galos, que había sido diezmada y masacrada hasta el máximo en lo que era la Galia, tuvo su propio tratamiento de apaciguamiento en un momento determinado, con la capacidad de negociar de los aquitanos como de otras partes del Ager Vasconum y del Saltus Vasconum poco, porque esos estaban refugiados en los valles del Pirineo y allí resistieron a la romanización principalmente. Pero también ocurrió que los movimientos de gentes vagaudas que frenaron la romanización en el territorio por los extremos, no he traído este mapa, pero hay una situación de que, volviendo a situarnos en lo que era el tema de las Galias, los movimientos de la Vagaudia siempre se desarrollan en zonas que estaban urbanizadas, conquistadas anteriormente y colonizadas por patricios romanos históricamente, y donde se movían precisamente en los entornos posteriores al río Ibaibera. Atacaban Lleida, sometieron al obispo de Tarazona, eran todas estas poblaciones que están del entorno de Ilerda, Lleida,
donde fueron derrotados en un momento determinado los bagaudes, figura en la historia como la fosa de los bagaudes, que fue arriba del Loira, y de donde atacaban eran en Lyon, y donde estaban situándose eran siempre en la periferia. No se se recoge en ningún momento ningún otro tema que pueda establecer que la Bagaudia masacraba a las gentes. La Bagaudia se desarrolla en este ámbito por la periferia y son precisamente las gentes que en un momento determinado se rebelan en el siglo III, también fueron reprimidos por los romanos, en el siglo IV y en el siglo V y en el siglo VI son los que dan lugar a que cuando mantienen el derecho gentilicio sacan adelante lo que ha sido, en contraste con la constitución de los fueros romanos, de la Constitución romana, sacan lo que es el derecho pirenaico a conocimiento de la Edad Media. Y con esto yo creo que queda suficientemente para el debate, si se puede entrar más, porque si no me alargo demasiado.